Amén. Que el Señor les bendiga. Estuve meditando bastante con la predicación del domingo a la noche. Se hablaba del culto, se hablaba del tabernáculo de David, se hablaba de esa adoración y de esta condición que todos los hijos de Dios debemos ministrar la presencia de nuestro Dios en adoración, rendirle a Él ese culto que Él quiere recibir de nosotros, que no es un culto que tenga que ver con una cuestión musical o de talentos, sino que tiene que ver con una cuestión que nace del corazón, de un amor profundo hacia Dios, de un deseo de agradarle a Él, de un deseo de bendecir a Dios con todas nuestras expresiones, siempre atendiendo a lo que a Dios le agrada. Y esto echa por tierra muchas de las cuestiones que por ahí nosotros nos planteamos como importantes. A veces pensamos y le ponemos énfasis a cosas equivocadas, pensando que esto es lo que Dios quiere, y el Señor nos muestra que lo que Dios está mirando es el corazón, lo que a Dios le importa es que le rindamos culto a Él, y que todo lo que hagamos sea lo más pequeño, lo más insignificante para los ojos del hombre, sea en alabanza y adoración a Dios. Dios es fiel. Dios mira el corazón. Amén. Entonces, no tenemos nada de qué amedrentarnos o preocuparnos cuando el Señor mira el corazón. Tenemos que estar tranquilos de saber que Él es el que sopesa todas las cosas. Mientras escuchaba el domingo pasado la predicación, pensaba en David, pensaba en las palabras del Señor Jesucristo, pensaba en estas expresiones del pueblo de Israel cuando lo llamaban a Jesús hijo de David. Y luego en el libro de Hechos 15:6 habla la palabra de Dios y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, ¿no? que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Para entender esto, a lo mejor sería bueno, y no es tan complicado de entender porque se entiende a través de la fe, ¿no? El Señor ha dejado claro que lo que Él quiere que realmente se le rinda gloria y honra a Él sinceramente y de todo corazón, con integridad de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y esto es lo que el Señor en este tiempo se ha propuesto restablecer, ya no en edificaciones o en tabernáculos que podamos ver a la vista, sino a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos el tabernáculo y somos preciados, somos seres vivos, preciados, y nuestra vida representa ese tabernáculo que el Señor quiere transformar y quiere formar y quiere hacer y quiere recibir la gloria y la honra de cada una de nuestras vidas. Por eso pensaba en estas cosas que el Señor quiere hacer en este tiempo. El Señor en este tiempo quiere derramar palabra, quiere hacer cosas nuevas y quiere transformar nuestras vidas. Y nosotros tenemos que cambiar conductas. Escuchábamos hace varios domingos atrás, también Miguel compartía de esa transformación que tiene que pasar necesariamente en la vida de los cristianos, en la vida de los hijos de Dios. Pero también sabemos que esto no se puede alcanzar si no estamos en la presencia de Dios, si no buscamos de Él, si no anhelamos con hambre y con sed realmente su presencia, y que Él transforme
Y si no sale esa conducta, no es modificada, por más fuerza y por más empeño que le pongamos, no la vamos a modificar, porque tarde o temprano vamos nuevamente, nuestra fuerza, nuestra carne es débil y vamos a volver a caer en las mismas cuestiones. Pero los cambios que son verdaderos y reales funcionan o tienen su correlación en nuestras vidas cuando hay un cambio profundo en el corazón. Cuando Dios hace ese cambio, cuando Dios trae arrepentimiento verdadero a nuestras vidas y a nuestros corazones, ¿qué pasa? Esas transformaciones se producen. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está tratando de revelar en este tiempo. Dios quiere que seamos tabernáculos, ese tabernáculo de David, ese tabernáculo santo, que ama a Dios, que se desvive por su presencia, que venimos al culto no porque estamos obligados, no porque es el domingo y tenemos que cumplir con ciertos rituales sociales, sino porque amamos a Dios. Estamos acá porque amamos su presencia, porque queremos un toque de Él, porque queremos su mirada sobre nuestras vidas, porque anhelamos el favor de Dios sobre cada uno de nosotros. Y el favor de Dios no implica cuestiones que tengan que ver con lo material, ni con otras cuestiones. Implican con esa necesidad profunda de estar con Él y que Él esté con nosotros. Esa mirada del Señor a nuestras vidas nos haría revivir y nos da nuevas fuerzas para seguir cada día. Aleluya. Las cosas que hace el Señor van mucho más allá de lo que nuestra limitada mente puede llegar a entender como que son las cosas que Dios quiere. Las cosas que Dios quiere están reveladas en su palabra, hermanos, y es una cuestión de fe. Para el que cree y lee la palabra con temor, entiende por dónde pasan estas cosas. Hoy en día vemos un montón o muchos que entienden que las cosas son las exteriores las que más importan. El Señor viene a decir, miren, he destruido el templo y en 3 días lo voy a reedificar. Nadie entendía esto cuando el Señor profirió estas palabras, porque el Señor estaba diciendo, bueno, yo ya no voy a habitar más en el templo, voy a habitar en el corazón de cada uno de mis hijos, los creyentes. Este cambio de paradigma parece mentira que hasta el día de hoy no se entiende. Pero nosotros que somos su iglesia, entendemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor. Y esta es la historia de David. David es una historia en la cual nosotros podemos sacar muchísimas cosas preciosas. Nos enseña cómo podemos hacer para agradar a Dios. El Salmo 119, entre uno de los 73 salmos que escribió David, es una experiencia por el corazón de Dios. Usted quiere conocer el corazón de Dios, lea el Salmo 119 y vamos a navegar por lo que a Dios le gusta y anhela y quiere de nuestras vidas. Es impresionante y es hermoso poder experimentar en letras y en la lectura lo que Dios es y de la manera que quiere revelarse hacia nosotros. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios tiene poder y transforma nuestras vidas y nos constriñe y nos va transformando en la medida que vamos dejando ese lugar para que Él lo haga. David, bisnieto de Ruth y de Boz, el menor de 8 hermanos. Primera de Samuel 17:12. Desde niño fue pastor de ovejas. Ocupado en el trabajo, adquirió el coraje que luego supo desplegar en el campo de batalla. Un chico, un adolescente que, como todos lo fuimos a los 16, 17 años, haciendo una tarea muy difícil y muy riesgosa. Seguramente alguno en su imaginario habrá pensado, es cuidar a las ovejitas que se vayan para allá, que vengan para acá, y darles de pastar y llevarlos a lugares tranquilos. Lo vemos como hasta con algo bastante sencillo, como si fuera algo bastante sencillo de hacer, y no era tan fácil.
Era muy difícil. Era muy difícil porque para defender a las ovejas había que dar la vida. Y era un muchacho joven y haciendo una tarea muy difícil. Y yo pensé que para los hijos de Dios o para los ungidos las cosas iban a ser mucho más sencillas, iba a ser mucho más fácil. Sin embargo, vemos, si usted me acompaña a 1 Samuel 17, del 34 al 35. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y escuchemos qué es lo que dice David acerca de la tarea que él tenía encomendada. Y cuando venía el león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Bueno, por querer hacer 30 cosas a la vez, no sé a dónde puse la seña. Bueno, esta era la actividad de David, un chico adolescente. Algunos estudiosos decían que él ya había recibido esa unción, la unción de parte del Señor. Esa unción que Samuel en su momento, por guía del Señor, lo identifica, el menor de 8 hermanos. No era muy tenido en cuenta por sus hermanos, no era muy tenido en cuenta tampoco por su padre, porque lo tienen que salir a buscar porque no le prestaban demasiada atención, tampoco a David. Así que, querido hermano, quiero decirte que Dios mira el corazón y que Él mira donde nadie más mira. Así que donde tenemos que poner nuestra mirada y nuestra fe es en Él, porque Él es justo y Él mira lo que el hombre no mira. No era muy tenido en cuenta entonces ni siquiera por sus familiares, pero era un muchacho que hacía su trabajo eficientemente. Hoy en la mañana estuvimos ahí en la quema digo yo, porque quemamos ahí unos pastos y hacemos una especie de ritual. No, mentira, no. Y danzamos alrededor. No, tampoco. Y por un lado me gozaba en la presencia del Señor porque veía a los chicos levantar, yo no le exagero, esto no lo voy a hacer, unos troncos así. Pero troncos pesados, no es broma lo que estoy diciendo. Troncos pesados y venían todos temblando y venían con... Yo decía, madre mía, ¿qué está pasando acá? Yo nunca vi esto. Jamás vi el desfile de tanta actividad muscular, porque de verdad que... Y los esqueletos se retorcían y iban... Era una cosa extraordinaria lo que vi hoy a la mañana. Le decía a Ezequiel recién que hace mucho que no veía algo así. Pero me gozaba en el Señor de lo que Dios nos ha dado, de su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu que Él ha puesto en cada uno de nosotros, que nos da fuerzas, que nos capacita, que nos llena de su poder para hacer las obras que Él ha propuesto que nosotros hagamos. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que cada joven está haciendo en Casa Bíblica. Y veo a este muchachito haciendo una tarea que no le gustaba. Y yo creo que a muchos no le gustaba lo que estaba haciendo. Bueno, a mí tampoco me gustaba hacer lo que estaba haciendo, estaba lleno de humo. Atrapamos un cuy también, que se estaba incendiando por ahí. Entonces lo agarré con un balde
Y nos reímos todos, el Cui estaba ahí. Después no se quería ir, el Cui quería quedarse ahí con nosotros. Bueno. Pero es importante, es interesante lo que Dios quiere hacer en la vida de cada joven cuando dispone su corazón. A nadie le gusta hacer un montón de cosas, pero cuando lo hacemos para Dios, porque Él quiere que lo hagamos, el Señor nos da nuevas fuerzas y nos renueva. Amén. Porque Dios es fiel. Él no es deudor de nadie. Y David estaba allí peleando con osos, peleando con lobos. A mí me contaron una vez una historia de que ahí en Casa Bíblica había alguien que de repente se enfrentó a un caballo y el caballo lo corrió. Y no pasó lo mismo que David, que lo agarró de la cabeza, de la quijada y lo tiró al piso. No pasó esto, salió corriendo el muchacho despavorido. Bueno, ese no tenía los genes de David. No. Más allá del chiste, no sé, la pavada que dije, no sé a dónde quedé. Pero bueno, me pasa a mí también, estoy viejo, perdón. Bueno, seguimos porque no me acuerdo a dónde tengo que seguir. Bien. David fue más grande. Y sigo con el pensamiento de que las cosas para los ungidos del Señor tienen que ser mucho más fáciles y mucho más sencillo. Este hombre que era conforme al corazón de Dios fue ungido de niño y fue marcado por el Señor, como el Señor nos escogió y nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que anduviésemos en las obras que Él ha trazado. Podemos leer en Efesios, a partir del capítulo 2, toda esta cuestión que el Señor aclara con mucha luz. Pablo habla del tema. Pero llegó un momento en que justamente lleno del Espíritu Santo y habiendo pasado por la escuela de matar lobos y osos, tiene que enfrentarse contra Goliat. ¿Recuerdan ese famoso enfrentamiento? Que tendría que haber sido algo bueno en realidad, porque hizo algo extraordinario. Se enfrentó contra un gigante que nadie quería enfrentarse. Y simplemente fue con un palito y una honda y una gomera y algunas piedras lisas y todo el mundo se reía. No le tenían mucha fe a David porque... Ni tampoco Goliat, cuando lo vio, se le dio un poco de gracia y le dijo, bueno, que soy un perro que vienes con palos. Una de las cosas que dice Goliat con respecto a David. Y David dice, tú eres un incircunciso que te has atrevido a provocar a los ejércitos del Dios de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe! Mientras los demás en el ejército, el hermano mayor, que lo menospreciaba a David, se hablaban entre ellos que si vencían a Goliat iban a tener posesiones, iba a tener casamiento con la hija de Saúl y demás. A él lo que le pasaba en el corazón era que estaban ofendiendo a los ejércitos de Jehová, el Dios de Israel. Él tenía otra mirada frente a las cosas. Porque no he visto a David renegar de lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios o el lugar que él estaba ocupando como pastor de ovejas. Siempre lo veo con ese deseo de servir al Señor, cosas que debemos incorporar cada día a nuestras vidas. Alejar de nosotros las quejas, alejar de nosotros esa mirada que tenemos a nosotros mismos. Y pensar qué es lo que Dios quiere con lo que tengo adelante en ese momento. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto que es incómodo y no me gusta hacer? David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, se levantó y venció. Y en vez de hacer algo bueno, ¿qué pasó?
Saúl se puso celoso porque las mujeres empezaron a cantar. Saúl venció a miles y David a 10.000. Y esto, en vez de ser algo bueno, comenzó a ser algo terrible en la vida de David. Fue perseguido, como ustedes sabrán. David fue el paje de armas y escudero del rey. Sirvió fielmente, pero la hostilidad de Saúl hacia David fue creciendo cada vez más, hasta que varias veces y abiertamente lo quiso matar. La lanza que le tiró casi lo mata, y David tuvo que huir. Y David, en esos momentos de tanta tristeza, comenzó a buscar a Dios, y con la ayuda de su amigo Jonatán, que fue ese bálsamo en los momentos más difíciles. Ese amigo de verdad, ¿no? Es un amigo que estuvo ahí abrazando y enjugando sus lágrimas de tanto dolor por lo que estaba pasando. Era tal la persecución que Saúl comienza a hacer expediciones para ver si lo podía encontrar para matarlo. Pero ¿qué pasaba con David? Fíjese en el corazón de un hombre lleno del Espíritu Santo. Saúl quería agarrarlo para matarlo, quería tomarlo para matarlo, sin embargo, él le perdona 2 veces la vida. Saúl, no contento con todas estas cuestiones, sigue intentando deshacerse de la vida de David, pero este hombre, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, pide dirección y sigue pidiendo dirección a Dios en Samuel 22, del 6 al 19. No lo busque porque vamos a seguir, porque es toda una cuestión de leer demasiado, sino... Después de escapar apenas de los jefes militares de los filisteos, por fin David logró organizar la banda de Adulán. ¿Recuerdan la banda de Adulán? Es la banda que David había tenido, con ese ejército que formó de todas personas desahuciadas, que estaban sin tierra, toda esa gente que venía deprimida, David los toma, forma un ejército de hombres que luego lo acompañaron en distintas empresas, luego en servicio al rey filisteo, porque se tuvo que ir de Israel, porque lo buscaban para matar. Entonces Dios estuvo con él, y finalmente este rey Aquis le da unas tierras en Siclag, que es unas tierras que se le da a David para que él pueda desarrollar su vida normal. Esto está en 2 de Samuel 1, del 19 al 27. Pero pasa una tragedia tremenda para David, porque él amaba tanto a Dios que nunca iba a hacer nada en contra del rey. Pero había muerto alguien muy, muy querido para él, que es Jonatán. Todos sabemos el amor que tenía David a Jonatán. Y lo deja expreso, y esto sí quiero leerlo, porque habla un poco del carácter del hombre de Dios, un poco de estas cuestiones que tiene que ver con los sufrimientos y tiene que ver con estar con el Señor fortalecido en todo momento. Él era conocido como un gran músico, como un poeta. Si usted me acompaña a 2 de Samuel 1, del 19 al 27. Y echó David a partir del 17, y endechó David a Saúl y Jonatán su hijo,
con esta endecha y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y he aquí que está escrito en el libro de Geser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque así fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeras eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad a Saúl, quien nos vestía de escarlatas con deleites, quien adornaba nuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Es tremendo esta expresión de un rey que se animaba ahora, muerto Saúl, a expresar su dolor. Y con esta libertad que tenía de parte de Dios, podía hacerlo. Entonces vemos que esta unción y que esto que Dios estaba formando en él, de huidas, de sufrimientos, de contratiempos, su propio padre, a quien él había tomado también como padre, que era Saúl, lo quería matar. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que con tantas situaciones todavía sigue alabando y glorificando el nombre de Dios? Y a veces nosotros, por cuestiones más triviales y más playitas, estamos renegando porque el Señor no nos da una cosa material, a veces porque no nos da cosas en el área personal que anhelamos tener, vaya a saber por qué. Y hasta nos animamos a cuestionar a Dios. Y yo decía, Señor, ¿por qué a David? ¿Por qué David te agradaba en estas cuestiones? Y claro, uno cuando lee y lo ve desde esta mirada, podemos ver un hombre que no cuestionaba, simplemente buscaba a Dios, se animaba a sentir, se animaba a ser humano en una sociedad como la que en aquel tiempo había mucho de inhumano, como la que vivimos hoy, donde no hay mucha humanidad, donde las personas pasan a ser objetos y donde soy lo que tengo. Tristemente, es hermoso poder confiar en Dios y esperar en Él. Es hermoso poder expresarnos delante de la presencia de Dios y delante de los hombres qué es lo que realmente sentimos. Es algo que deberíamos practicar, es algo que debería estar en nuestras vidas. Si te quiero, puedo decirte libremente que te quiero y que realmente me gusta estar con vos y tener momentos especiales y me da risa y quiero compartirlo con vos y quiero estar con la iglesia, quiero estar con los hermanos porque amo a Dios y porque amo la iglesia. David no se privaba de estas cosas, porque tenía un corazón que quería agradar a Dios. Fíjense que él no se tomaba nada como personal, él era un hombre
que miraba al Señor todo el tiempo y sufría, ¿eh? Y no podemos decir, ah, no, este no sufrió, este la pasó re bien. Luego de la muerte, fue declarado rey de Hebrón por pedido del pueblo. Él fue a Hebrón a los 30 años, lo declaran rey, como cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a David. Y por último, luego de 7 años de reinar en Hebrón, y algunas guerras civiles que había en Jerusalén, más que nada, por Isboset, que era uno de los hijos de Saúl, y Abner, que era uno de los generales, que era fiel a Saúl. Una vez muertos ellos, David toma Jerusalén y vence un enemigo muy feroz que tenía metido adentro. Creo que una vez hablé, me parece, de esos enemigos que tenemos en el interior y que no quieren salir y que se resisten a salir de ese lugar. Bueno, creo que una de las victorias más importantes que Dios le ha dado a David es justamente la tierra de los jebuseos. David vence y comienza a reinar. Ya no reina solamente en Hebrón, se muda y va a Jerusalén y es el rey de todo Israel. Y vienen tiempos especiales para David y para todo Israel, mucha abundancia económica, muchas cuestiones comienzan a acomodarse en todo el reino. Y esto no tendría que ser ya más un problema. La historia de David tendría que tener un final feliz. En este tiempo es cuando David logra cierta estabilidad a los 33 años en adelante. Él quiere retornar nuevamente del tabernáculo de Dios. ¿Se recuerdan que Miguel hacía el detalle de cómo lo transportaron? ¿Sí? Al arca, no al altar, ¿qué digo? Al arca, lo transportaron y no era como Dios quería que sea transportado este arca, y bueno, vino la muerte de Usa. Y bueno, eso también fue un trato para David tremendo. Luego viene lo de Urías de Eteo. ¿Recuerdan a Betsabé bañándose? Y David muy atento. Claro, ya estaba estable, tenía mucha comodidad David. Estaba cómodo, a veces nosotros nos acomodamos también. Y pensamos que bueno, ahora tengo que hacer lo que me gusta. Ya no tengo que escuchar tanto a Dios, puedo hacer un paréntesis en mi vida. Y ahí es cuando él hace ese paréntesis, en vez de estar en la guerra de los reyes, peleando, él se queda. Algunos dicen que se quedó a propósito, creo que sí, no hace nada. Creo que una persona como David no haría nada sin saber qué es lo que va a hacer. Y bueno, ese estar desubicado en el lugar, cumpliendo la función que no tenía que cumplir, eso lo hizo caer en sus propias redes terribles, culpable de asesinato, de adulterio y de traición contra un gran guerrero como era Urías Eteo, un hombre fiel. Esto le costó la espada en la casa de David durante toda su vida. Y después de su vida también siguió esta actitud de David como consecuencia de aquel pecado. Lo que sí nos habla claramente que Dios es fiel, que Dios perdona, que Dios restaura, pero las consecuencias van a seguir. Solamente Dios en su majestad puede cambiar las cosas. Pero lo que nos demuestra esto y lo que nos habla es que debemos cuidar
nuestros actos, que debemos cambiar nuestras conductas, que debemos hacerlo solamente en la presencia de Dios, para no lidiar con estas cuestiones tan fuertes que tocan a veces nuestra familia, lo que más amamos, lo que más queremos, pero que solamente Dios puede hacer esta obra para librar a nuestros hijos. Luego viene Absalón, su medio hermano, acusado también de violación a su otra hermana. Las luchas entre Adonías y Salomón fueron cosas que durante los años de reinado de David lo entristecieron mucho, lo amargaron. Y por último, vemos que David, dentro de todo su andar y su ministerio como rey, hizo muchísimas cosas buenas, porque realmente buscó y amó al Señor, se arrepintió y se volvió. Y a mí me gusta como Hechos, y quiero que suban los músicos para terminar, como Hechos relata la vida de David. Dice el versículo Hechos 13:36, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Según la voluntad de Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que pecó, pero fue un hombre que también halló gracia delante de los ojos de Dios. Fue un hombre que no prevaleció en su pecado, no permaneció en el pecado. Fue un hombre que se volvió. Fue un hombre que su corazón quería agradar a Dios. Era un gran músico, era un buen músico. Alababa a Dios, se gozaba. Y cuando muchos podrían decir, bueno, David era un rey un poco excéntrico al bailar como loco en aquella oportunidad, y Mical lo criticaba un poco por lo que había hecho, él amaba a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? No es lo que hacemos, no es la forma, es lo que pasa en el corazón. No nos quedemos con las cuestiones que son exteriores. Ese hombre amaba a Dios. Si hoy yo estoy acá y levanto mis brazos, que sea porque amo a Dios. Porque conozco a Dios. Porque quiero estar con Él. Porque quiero escuchar su palabra. Porque tengo hambre y sed de Él. Que este sea el deseo. Que mi vida sea una adoración. Quiero ser un adorador. Que no es porque estoy en el culto, porque estoy en la casa bíblica, porque estoy donde estoy. Soy un adorador. Porque cada cosa que hago me pregunto, ¿esto agradará a Dios? Si hago esto, ¿agrada a Dios? ¿No agrada a Dios? Y si no agrada a Dios, no lo hago. Ah, pero me conviene. No lo voy a hacer, porque va a ofender al Dios que amo. Y si vengo al culto y danzo, que sea porque amo a Dios y porque quiero gozarme en Él y porque entiendo que no hay nada más hermoso que gozarme en este amor y en este Dios todopoderoso que me ama. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? No venimos al culto porque cumplimos, o no deberíamos hacerlo de esta manera. No venimos como si fuera un trabajo. Ah, no, yo porque en vez de mi trabajo, el culto tiene que ser respetuoso, tenemos que ser respetuosos como si esto fuera un trabajo. No.
no piensa así la iglesia. Venimos porque amamos a Dios. Aleluya. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Porque Él dio la vida en la cruz del Calvario. Porque Él nos hizo de nuevo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y hemos hallado gracia. Así como David, que era un despreciado por los padres y por los hermanos. Dios miraba el corazón de ese chico y el Señor decía, mira, nadie lo tiene en cuenta, pero ese tiene un corazón conforme a mi corazón. Aleluya. Y hermano, hoy el Señor quiere decirte, te está mirando el corazón. Y yo miro el corazón, dice el Señor. Y voy a hacer cosas nuevas. Y voy a restaurar lo que se ha perdido. Y voy a hacer lo que no piensa nadie que voy a hacer con tu vida. Porque te amo, dice el Señor, te amo. Y voy a hacer lo mejor para vos. Aleluya. Hoy cuando sentía esto decía, Señor, quiero que lo hagas en mí primero. Quiero venir a alabarte porque te amo. Quiero estar con vos porque sé que eres un Dios lleno de amor. David había pecado mucho. Había hecho un censo. Y Dios le había dado 3 formas de castigo. Y él le dijo, Señor, yo quiero caer en tus manos porque sé que estás lleno de misericordia. Así que, Señor, haz como tú quieras conmigo. Aleluya. Mire si no conocía a Dios. Él prefería, antes de caer en las manos de los enemigos, caer en las manos del Dios Todopoderoso porque está siempre lleno de misericordia. Alabado sea nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Vamos a ponernos de pie.